este momento estamos grabando y hay unas personas que se van uniendo. Bueno, bienvenidos, Baruch Hashem, después de la época de festividades, alegrías de la Torá, de recibir nuevamente la Torá, retomamos las clases. Vamos a empezar este curso. Yo venía ya con algunas clases que después les comentaré, de un libro que se llama Kabbalah para las Naciones, donde también pueden acceder si quieren a esas clases. El que quiera acceder me dice, le mando los enlaces que son los domingos a las 2:30 de la tarde, hora Colombia. Entonces ahorita empezamos un curso no ágil. Vamos a abarcar un módulo en este curso también así. Y lo que les quería comentar un poco, porque me han preguntado algunos que no están se confunden un poco porque hay dos cursos. Hay un curso no ágil de la Yeshiva Pifei Shoshani y hay un curso que es el curso este que vamos a comenzar ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Pues el curso de la Yeshiva es un curso más profundo, requiere mucho más esfuerzo, mucho más detenimiento para poder comprender las discusiones que hay de los sabios. Es un estudio a profundidad, de hecho un estudio para una persona que, digamos, quiere prepararse mucho más a fondo y que incluso puede estar de cierta forma capacitado para enseñar a otros. ¿Ya? Y es un curso, como dije, mucho más, por decirlo así, un poquito complicado, no es difícil, requiere solamente un poco más de esfuerzo. Y son 8 meses de alajá, 8 meses de alajá, lo que se lleva a cabo en el curso de la yeshiva. Yo soy el encargado acá en Latinoamérica por parte de la yeshiva y obviamente también soy el que dirige el curso. Las personas que acceden al curso tienen los videos, las clases grabadas, tienen también un acompañamiento, resolución de dudas, todo esto. Pero ese curso, como es parte de la yeshiva, tiene un costo fijo, no es gratuito. Y muchas veces de pronto es difícil para muchas personas acceder a ese curso. Por personas que de pronto en verdad desean aprender, que son personas que están empezando o siguiendo su vida en la vida, son personas muy sinceras, pero que en verdad se les hace un poco difícil acceder al curso. Ese es uno de los principales motivos que me llevó a elaborar este curso, que vamos a empezar. Primeramente un curso gratuito, toda persona puede acceder, obviamente personas que hablaron conmigo, que se inscribieron, que cumplieron los requisitos para poder acceder al curso y, y que incluso aquí tenemos personas que están apenas a veces comenzando un poco a conocer de la ley Najida. Son personas que no están en ningún tipo de religión, que se han dado cuenta pues, de cosas que no tienen congruencia, y que tienen dudas y que quieren empezar a conocer más de las leyes Najidas. Entonces, por eso es un curso, digamos, apropiado, es un curso más sencillo, que en el primer módulo resumimos casi que, o vamos a resumir, eso es, todo lo que es el curso de Yeshiva, pero en la parte práctica. Vamos a enfocarnos ya no a las discusiones que hay de fondo de los sabios, por qué decidieron así o por qué la alhaja es así, que eso sí se ve en el curso de la Yeshiva, sino acá vamos a la práctica, es decir, vamos a mirar lo que el Majida tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y qué cosas podría hacer de manera voluntaria y que no se le consideran que transgrede sus leyes. Entonces, ese primer módulo lo vamos a trabajar ahorita y casi que con el primer módulo abarcamos todo lo que es la parte alágica. Cada módulo tiene una duración de un mes por módulo y nos estaríamos viendo en clases, una clase por semana, un shiur, una lección por semana. Ya le envié también los shurim en PDF a las personas que están apoyando todo esto también, apoyando mi tiempo para construir todos los módulos, todo. Le agradezco muchísimo, que Hashem le prospere muchísimo en todo ese gran apoyo, en ese granito de arena para difundir la Torah a las naciones. Entonces, esos shurim, vamos a ver uno por semana, una lección por semana. Y vamos a ver entonces también un módulo por mes. O sea que tenemos 4 lecciones por mes. Y la idea es que durante el transcurso de las clases o puede ser por privado o en el grupo, pueden hacerme preguntas de cosas que de pronto no hayan quedado muy claras. Lo ideal es que las preguntas vamos a hacer un espacio de preguntas también
en las lecciones, en las clases en vivo, pero las preguntas, por favor, deben ser eh, que abran el micrófono y me hablen. No, no me manden por el chat porque no voy a responder preguntas que estén en el chat. Pues más bien que sin temor, abran el micrófono y me hagan la pregunta. Entonces, básicamente, este curso difiere en eso. Difiere en que no es un curso solamente con la parte alágica, la parte de leyes, sino que esa parte alágica está enfocada en el primer módulo y en los otros módulos vamos a abarcar otras cosas como que, por ejemplo, en el módulo 2 tenemos todo lo que es la perspectiva hasídica de las 7 leyes, son perspectivas hasídicas. Vamos a decirlo así, como no es solamente la ley de hacer, sino entender un poco el fondo espiritual, vamos a decirlo así, de las leyes, o sea, en qué le beneficia al ser humano cumplir estas leyes, cómo le ayuda a cambiar su alma. Justo en esta festividad en Sukkot tuvimos invitados que ya vienen en ese proceso hace mucho tiempo y hablamos de eso, que la persona le cambia, hasta el rostro le cambia, o sea, hay un cambio que vive en la persona que empieza a acercarse a las 7 leyes, que empieza a cumplir la voluntad de Hashem, que empieza a estudiar Torah, hay un cambio en su vida en general y en su persona y casi que hasta físico, se ve un rostro completamente diferente a las personas que cumplen sus 7 leyes. O sea, cuando una persona cumple la voluntad de Hashem, esto tiene un efecto benéfico para su alma y estas leyes están diseñadas para el alma de las naciones. Y ese módulo 2 va a hablar de eso, va a hablar un poco de la perspectiva cívica, es decir, que las Hasidut es como, como el extracto de términos y cosas y teorías cabalísticas que precisamente nos van a dar a entender y que nos alimentan precisamente nuestra alma y que nos dan a entender no solamente haz esto, no hagas esto, sino comprender cómo te beneficia eso como ser humano, porque tiene un beneficio al alma. Y esto está enfocado en la parte de la literatura hasídica y es gran parte, voy a sacar partes del libro que estoy escribiendo, que es sobre esto, que ya llevo varios meses escribiendo. Y ese sería el segundo módulo. También recuerden acceder con el nombre de inscripción. Por ejemplo, ahorita hay una persona que no conozco, no le voy a dar acceso. Entonces, el tercer módulo, bueno, en el segundo módulo también vamos a hablar un poco del tema de Tikkun Amidot. Tikkun Amidot en hebreo significa corrección de cualidades. ¿Ya? Como una persona también, a través de las 7 leyes y el estudio, puede, digamos, empezar a trabajar sus emociones, sus comportamientos, que esa es la idea. No se trata solamente de aprender para saber o para hablar, sino para llevar un cambio en la vida de uno. Una persona debe cambiar sus comportamientos, debe pensar de manera diferente, su relación de pareja también debe cambiar. Entonces, todo esto está en el segundo módulo, vamos a tratar de abarcarlo. Por eso, como dije, esto no está en el curso de la yeshiva, que es solamente la Ajá, y parte de mis alumnos de la yeshiva son los que también, digamos, hicieron también estas propuestas para hacer el curso. El módulo 3 trata sobre Emuná y Teshuvá. ¿Ya? Vamos a hablar sobre eso, sobre el aspecto de la Emuná, que también se ha distorsionado en las religiones, que se piensa como la emuná como algo solamente más emocional y de creer porque sí, a veces sin preguntar. Todo eso lo vamos a mirar en una bitajón y teshuvá. O sea, también a veces las personas piensan que no tienen ningún tipo de oportunidad, a veces han hecho tantas cosas en su vida que piensan que ya para qué, que no tienen oportunidad de acercarse al Creador, y eso es teshuvá. La teshuvá es algo que realmente está abierto para todos. Y entonces vamos a tratar de comprender eso. Y el módulo 4 trata sobre la vida en pareja, búsqueda de pareja, matrimonio, crecimiento matrimonial. La idea también es tocar estos temas porque también es un tema de muchas preguntas, de consulta de las personas, de mis alumnos. A veces tengo alumnos jóvenes que pues, están en esa búsqueda de pareja y no hay una orientación en este tema, no hay una orientación adecuada en el tema de pareja. A veces los padres también no saben cómo orientar a sus hijos en estos aspectos
¿Por qué? Porque también los padres no recibieron una educación adecuada en este tema. Entonces nos vamos a basar eh, en, en lo que es las palabras de los sabios en el pueblo judío, cómo se dan este tema de pareja en el pueblo judío, cómo se puede aprender de eso también para la persona no judía, para las naciones. Porque sobre esto, y de hecho también hay muchos problemas en la vida de los jóvenes, de las parejas, precisamente por a veces no tener una buena orientación en estos temas. Hablaremos sobre el matrimonio también. A muchas de las personas no se les enseñó a ser esposos. Lo que lograron aprender es lo que vieron de sus padres. Muchas veces repiten errores de sus padres y no se dan cuenta. Y eso también es importante para el tema de educación, que es el siguiente módulo. El siguiente módulo habla sobre la educación de los hijos, el impacto en las generaciones futuras. Eso también es otro tema. So, para mí, en mi experiencia como rabino enseñándole a las personas también, veo que hay una falencia muy grande en estos tres módulos, vamos a decirle, en estos temas aquí. El tema de Muná, el tema de vida en pareja, o todo lo que tiene que ver con pareja, y el tema de educación de los hijos. Es un tema de mucha dificultad y generalmente cuando la persona viene a consultar ya es cuando los hijos tienen grandes y están presentando algún tipo de problema, de rebeldía, y no es así. Es así, se tiene que trabajar desde el comienzo, desde que están pequeñitos, que es cuando uno puede, digamos, moldearlo. Eso es un punto importante. El módulo 6 es depurando conceptos malentendidos, como el tema de brujería, espíritus, ángeles, demonios, posesiones. ¿Por qué considero este tema importante? Porque, bueno, una persona puede aceptar, dejar la idolatría, dejar de creer en un Dios hecho hombre o cosas así, que son cosas que contradicen la Torah, pero inconscientemente tiene conceptos o piensa o incluso toma su estudio a veces de manera errónea porque tiene preconceptos o cosas malentendidas de las religiones o preguntas. De pronto tiene preguntas también, no entiende cuál es la posición del judaísmo con el tema de la brujería o si el tema de las posesiones, si existe esto de que un alma puede entrar en un cuerpo o un demonio puede entrar en un cuerpo. Entonces, la idea es en este módulo tocar estos temas y aclararlos desde lo que la Torah nos enseña, porque también en el Talmud se habla de estos seres. Entonces, pero vamos a enseñar cuál es la verdad de este asunto. Permítame un segundo, voy a cerrar la puerta. Repite. Ya, perdón. Ya con un poco de ruido afuera, entonces cerré la puerta. Estoy haciendo como una aplicación de lo que vamos a abarcar en el curso. Y ese tema yo creo que es un tema que hay muchas preguntas sobre el tema, sobre todo acá en Latinoamérica. Tengo alumnos de España y en verdad con estos temas no son o sea, no causa tanto problema. De hecho, ellos son, según palabras de mis alumnos, me dicen, son como fríos en el tema de religiones. No es la gente muy emocional. De hecho, mucha gente en Europa, por lo menos en España, me dicen ellos, no, no es muy, es como personas que estén buscando algo de Dios o algo así. O sea, no es el común. Pero acá en Latinoamérica eh, se ve todavía mucho esa parte emocional o preguntas o conceptos malentendidos con respecto a estos conceptos que ya mencionamos. El módulo 7, el módulo 7 eh, habla sobre el fallecimiento, el duelo que pasa con el alma, la resurrección, el mundo venidero. Vamos a tocar estos temas en ese módulo. Y precisamente es importante también porque hay unas costumbres de las religiones o de las personas de que a veces normalmente cuando fallece alguien tienen la costumbre de ir a mirarlo ahí en su lecho de muerte. Y hay muchos detalles en el tema de que eso considera una falta de respeto, entonces no se acostumbra en el pueblo judío, ni una judía debería acostumbrar a hacer estas cosas. Son detalles que vamos a analizar aquí.
El módulo 8 se me ocurrió después también porque ayer me ha permitido afortunadamente ayudar a algunos alumnos también al tema de emprendimiento, de que están empezando con sus negocios, de que están empezando a irle bien, que también es un punto interesante que la Torá habla. La Torá también habla de o enseña de que el hombre tiene que buscar su sustento, de que el hombre, que no, que digamos que el hombre que depende de otros es como si estuviera muerto, así enseñan los sabios, porque eso no es vida, la vida es realmente que el hombre se gane su propio sustento. Y eso lo vamos a tratar en el módulo 8 que es emprendimiento y educación financiera. Desde mi experiencia también, porque yo soy ingeniero, trabajé en la universidad también en temas de metodología de la investigación, en asesoría de práctica de estudiantes en las empresas. También tengo experiencia trabajando en empresas como jefe de producción y, eh, y bueno, últimamente precisamente trato mucho el tema de inversión porque te da cierta independencia y la independencia en el pueblo judío se necesita porque tenemos fiestas, ahorita por ejemplo son casi un mes completo de festividades y muy pocos jefes van a permitir un permiso así. Entonces el judío procura también tener su independencia financiera y desde mi experiencia, de lo que he hecho, de cosas que me dan ingresos también, vamos a abarcar algunas cosas en ese módulo y no solamente enseñarles, sino que me gustaría analizar los talentos que tiene cada uno. Puede ser que lo hacemos a manera de una charla, donde analizamos de pronto. Hay gente que tiene talento, todos tenemos talento. Ayer nos regaló a nuestra alma cosas muy maravillosas, pero a veces la inseguridad de las personas o la poca visión de negocios, digamos, piensan que sí, nunca hacen crecer estas cosas, nunca a veces luchan eh, digamos, ganar su sustento con esos talentos que tienen. Entonces, no solamente dar la clase, sino que en ese módulo reunirnos y también ver cómo se le puede orientar de acuerdo a los talentos que cada uno tenga y darles ideas de cómo hoy, a través de la globalización, el internet y todo esto, mucha gente puede hacer mucho dinero en casa. Y el módulo 9 tenemos lo que es la gestión de la información y seguridad informática. ¿Por qué también incluye este módulo? Por el tema de gestión de información es que estamos en la era de la información hay muchísima. Incluso en temas de judaísmo hay información judía, pero hay otra que de pronto toma del judaísmo cosas y a veces no es tan fácil identificar en qué está equivocado. Por lo menos una persona que no tenga mucho conocimiento va a confundirse con información que realmente está mezclada con cosas que no son ciertas. Se necesita entonces este tema de gestión de la información para la vida en la que vivimos, de información, de globalización, donde cualquier persona puede acceder a páginas también y tomar algo de información en su crecimiento no agida. Eh, y bueno, saber identificar qué es correcto y qué no. Y sobre el tema de seguridad informática también, porque pues, son como cosas importantes hoy día que hay tantas estafas, eh, tantas digamos, cosas malas en el tema de redes sociales, porque se pega estas cosas buenas que las redes sociales permiten la difusión de Torah, también se pega muchísimo el Yetzer. Cerramos el micrófono, por favor, los que tengan el micrófono de abierto. solucionar. Yo estoy fregada para que yo no encuentro quién me ayude. Ya, cerré el micrófono. Entonces, eso es lo que lo que quiero abarcar en este curso. No es el curso de la yeshiva, el que quiera hacer el curso de la yeshiva, que también es muy bueno en la parte alágica, bien pueda. Algunos de los que están aquí presentes adquirieron el curso de la yeshiva y también empezaron a estudiar esto. Entonces, bienvenidos. Sería muy bueno para prepararse y poder ayudar a otros. Entonces, vamos a comenzar con la lección número 1, que es una lección introductoria de este módulo que, como dijimos, es el módulo de todo lo que es alajá, las leyes magidas y un resumen práctico y derivaciones. En esta primera parte, bueno, también las preguntas que tengan, al final hacemos un espacio. Como les dije, abran micrófono, no por el chat, y me dirigen sus preguntas. Eh, en la lección 1, tenemos una introducción a las leyes magidas.
como dije, hay muchas personas en este curso que ya tienen idea, que algunos ya vienen estudiando conmigo durante algún tiempo largo, otros ya han hecho el curso de la yeshiva, otros recién apenas están comenzando a profundizar en sus 7 leyes o a ver de dónde salen las 7 leyes. Entonces, yo le agradezco que tengan paciencia, digamos, y comprensión para las personas que de pronto recién comienzan. De pronto para los que ya están avanzados van a haber temas básicos aquí, pero no. La idea es entender que hay otras personas que están comenzando. Entonces, con respecto a las 7 leyes, mucha gente nunca había escuchado de esto, o sea, o recién escuchó y quiere saber más, pero no sabía que existía algo que Hashem ordenó a las naciones no judías. ¿Por qué? Porque las personas generalmente salen de las religiones y precisamente el hecho de que salgan de las religiones no significa que no quieran seguir de alguna manera acercándose a Dios, pero quedan como en una especie de limbo, no saben qué hacer ahora, o tienen muchas preguntas. Ya no están en ninguna religión o se quieren casar, entonces, ¿cómo hacen para casarse? Hay muchas preguntas respecto a eso. Y entonces, este primer módulo empieza a hablar de eso. O sea, estas leyes no han sido, no es un invento, no es algo moderno, no es algo que, que digamos, ahora nos inventamos por los judíos. Incluso algunos llegan a decir que es un obstáculo para convertirse, cosa que no es así. El que se quiera convertir al pueblo judío, el que se quiera sumar al pueblo judío, lo puede hacer. Tiene las puertas abiertas, tiene que saber hacerlo, tiene que saber dónde acercarse, quién le va a ayudar. Pero en Israel, en Estados Unidos, casi todos los días hay gente convirtiéndose, sumándose al pueblo de Israel, y es un judío más, un judío igual que otro judío. No hay diferencias aquí de que si el que nace de pronto es el mejor judío o algo así, no. El que se convierte y así piten la alajá es igual que otro judío, aunque no haya nacido entre el pueblo judío, se considera como una persona que recién nació, ahora que se suma al pueblo judío. Entonces, la conversión siempre ha sido una opción, siempre ha sido una opción, nunca se ha dicho que no se conviertan, nunca el pueblo judío se ha negado a aceptar a personas. Obviamente tiene que cumplir requisitos, tiene que ser examinado, tiene que ser evaluado, todas estas cosas, pero es admitido y siempre existe esa posibilidad de ser admitido en una conversión. El punto acá es que hay personas que dicen que las leyes noahidas son un obstáculo, que no deberías conformarte con eso, que deberías convertirte. Pues yo pienso que el que quiere convertirse, pues sí, obviamente debe hacer otro tipo de proceso, pero no puede tampoco decirle a otra persona que tiene que convertirse, porque no es así. No existe una obligación de ser judío, no hay una obligación. Si la persona desea hacerlo, Baruch Hashem, que lo haga, que se acerque al Beidín, que se acerque donde tiene que hacerlo, pero tiene que entender que no todas las personas quieren convertirse. Hay una realidad, no todos quieren ser judíos. Y muchas veces aquellos que en un momento dicen quiero ser judío, a veces es porque no saben todo lo que implica ser judío. Y a veces me ha pasado en experiencia en los años que llevo enseñando, hay personas que se me acercan con esa intención de que quieren ser judíos y después en verdad terminan siendo no ajidas, o lo contrario. Hay personas que se acercan como buenos no ajidas y después saltan al paso de dar una conversión después de estudiar sus leyes. Siempre estará esa puerta abierta, pero no todo el mundo, no existe obligación de ser judío, no, la persona no debe hacerlo por emociones, y la persona debe comprender que Hashem dispuso un camino para los judíos que son las 7 leyes. En base a esto la persona pregunta, ¿pero dónde está eso? En la Torá, o en la Biblia, preguntan ellos, ¿dónde están estas 7 leyes? Bueno, eso lo vamos a ver aquí, pero primeramente que quede claro que no es un invento moderno. ¿Por qué parece? ¿Por qué ahora se habla de esto? Porque antes el pueblo judío siempre ha estado tratando de sobrevivir, perseguido por las naciones, perseguido por las religiones, y muchos murieron en nombre de las religiones, todo esto. Entonces, ¿qué puede decirle el pueblo judío a las naciones sobre su obligación en la parte de su acercamiento a Dios? No había nada que decir, más bien era que callar, huir y protegerse. Pero estamos en una época donde se experimenta cierta libertad, y porque todavía sigue el antisemitismo, pero ya es otra cosa. El judío por primera vez toma la palabra y tiene algo que decirle a las naciones y decirle que el mensaje de la Torá para ellos. Eso hace parecer, vamos a ver ahorita, eso hace parecer que fuera algo moderno, pero porque simplemente antes no había esa posibilidad de hablar estos temas. El hecho de que estas leyes no hayan sido anunciadas explícitamente como lo fue con los 10 mandamientos, que la gente le llama los 10 mandamientos, en el Sinaí no significa que no existan.
sea, el hecho de que no estén enunciadas tal cual en la Torá, en la Biblia que dicen, no significa que no existan. Y así pasa con otras cosas en la Torá. El hecho de que de pronto no fueron explícitamente enunciadas no significa que no estén implícitamente allí presentes. Y así pasa con leyes para el judío también, que no están explícitamente mostradas o escritas, pero que en el estudio profundo y en la interpretación, en las letras hebreas, en los textos, se llega precisamente a desenglosar todo lo que hay ahí respecto a las leyes que están implícitas, que no saltan a la vista, no es algo que esté a la vista. Un estudio simple revela que debían haber leyes. O sea, primeramente, si miramos aún así, si miramos, por lo menos encontramos unas alusiones a leyes, o sea, lo que se llama algo implícito. ¿Dónde está eso? Pues miremos en el primer asesinato cometido. Caín mata a Abel, y Hashem le juzga. Si no existiera una ley contra el asesinato, pues Hashem no lo hubiera ni siquiera reprendido, castigado, no lo hubiera expresado la consecuencia de ese acto que él acababa de cometer. Entonces aquí vemos algo implícito. No había escrito hasta ese momento algo que dijera y Hashem prohibió el asesinato. No estaba dicho. Entonces, a eso me refiero de que no todas las cosas están explícitamente allí, pero implícitas sí están, y ese es un ejemplo. El ejemplo del asesinato. Hashem castigó a Caín porque mató a su hermano. Y vemos entonces que hay una provisión aquí de asesinato. Un estudio simple revela que debían haber leyes. Tenemos el ejemplo también de Sedón y Amorá, Sodoma y Gomorra, que es también, se ha dicho que las ciudades estaban llenas de corrupción y precisamente Hashem le juzga con lluvia de fuego y azufre. O el caso del diluvio, que la parasha no lo vemos. La humanidad se había corrompido y Hashem limpia el mundo de la corrupción, de la maldad a través del agua. En Sodoma y Gomorra lo limpia las ciudades a través del fuego. Pero entonces vemos que hay leyes. O sea, el creador, para una persona inteligente, eh, podría decir, ¿cómo puede ser que Hashem juzgue si no dio leyes? No tiene sentido para ningún ser racional de que, de que Dios castigue, vamos a decirlo así, o que responsabilice de los actos a la persona si en un momento previo no enunció unas leyes. Entonces, de allí se empieza a entender de que sí estaban implícitamente, o sea, sí la conocían. Las primeras generaciones las conocían. Adán las conocía, Hashem se las enseñó a él, le dio reglas, le puso en el jardín del Edén y le dio reglas, ¿ya? Pero no aparecen enunciadas como tal. Así como que primer mandamiento, segundo mandamiento, no aparecen así. Pero vemos que habían leyes. Por ahí empezamos a entender entonces cuáles son esas, habían leyes, ¿verdad? Habría que entender cuáles son esas leyes. Y los sabios hacen todo un desglose, digamos, en el Talmud, y fundamentan de dónde se deriva cada una de estas leyes. Que por aquí también, también está profetizado por profetas de Israel de que en algún momento las naciones se acercarían al judío a pedirle que le enseñaran su Dios, al único Dios existente, el creador de todo. Eso también se está dando, es precisamente el movimiento no que se está dando, el movimiento de las personas cada vez más saliendo de las religiones y buscando de alguna manera acercarse a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, esa profecía se está cumpliendo en estos tiempos. Un justo entre las naciones que logre conducirse a cabalidad entre toda la sabiduría que las 7 leyes contienen, será alguien muy querido y de un nivel de cercanías a su creador, que podría ser tan grande como Job, quien no era judío. Job no era judío, pero era un justo. Si han leído el libro de Job, pues saben, y si no, les recomiendo que lo lean. Pero el libro de Job vemos a un hombre que habla con Hashem, que le ora, incluso le pregunta, le pide explicaciones, y vemos que en un momento Hashem le responde y en cierta forma también le regaña, pero le responde. O sea,
¿quién no quisiera? A veces ni un judío hoy día puede hacer estas cosas. O sea, no es fácil llegar a estas cosas, pero vemos a Job, un hombre que no era judío, y vemos la grandeza espiritual que tenía. Entonces, no, hay que entender aquí de que el no judío también puede llegar a ser una persona muy espiritual, o sea, muy cercana a Hashem, un justo, por eso viene la palabra aquí, un piadoso de las naciones. Tiene el potencial de hacer, expandir, digamos, el potencial de su alma y acercarse a Hashem. No debe pensar que hay que ser judío para hacer tal cosa, ¿no? Tiene el potencial de serlo, de ser una gran persona, un gran justo, una persona temerosa del cielo, un piadoso, dentro de sus 7 leyes. Eh, en su camino el no judío que comprende esto sabe que necesita orientación. ¿Y quién más que el pueblo judío para que lo oriente en su vida? Es por esta razón que algunos deciden estudiar cursos bien elaborados y profundos de la mano de un rabino, quien no solo enseña el contenido de sus 7 leyes, sino cómo llevarlas a la práctica, aún con las dificultades emocionales y dificultades externas. ¿Por qué? Porque ahorita que enumeremos las leyes, nos vamos a dar cuenta que las leyes casi todas son prohibitorias, son prohibiciones, no tendrás ídolos, no comerás parte de un animal vivo, eh, todo esto, casi que todas las leyes son de abstención, de prohibición, pero encontramos una de acción que es establecer cortes de justicia. Pero la realidad es que ese es como que dice la parte externa de la misma. No son prohibiciones, también hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que, por ejemplo, no aparece allí en las 7 leyes y tienes que rezarle y tienes que bendecir a tu creador. No aparece allí. Pero ¿dónde está relacionado eso en la prohibición de idolatría? Entonces vemos un aspecto negativo, pero que dentro de él tiene un aspecto positivo, que es precisamente, si se prohíbe no adorar a dioses falsos, es porque debes creer que hay un Dios verdadero y que debes tener ciertos comportamientos con él, como por ejemplo, agradecerle, ser agradecido. O sea, son cosas que entran dentro de la lógica de agradecerle a Hashem, al Creador, por todo lo que nos provee. No todo lo que, más bien, lo que recibimos no es por nuestros méritos, es porque así lo decretado, Él nos regala y su bondad es infinita. Entonces ahí surge toda una discusión del tema si el Najida puede rezar, si debe rezar, si es un mandamiento o no, pero resulta que a la Halemase sí es recomendable que un Najida rece, por lo menos no va a hacer los rezos judíos, porque también no lo puede hacer, no puede hacer los rezos judíos, pero se puede de los rezos del Sidur, del pueblo judío, sacar cosas que el Najida puede decir, obviamente con toda una base y fundamento de eso. La Yeshiva hizo Sidur es un libro de rezos para el no judío. Quien quiera adquirirlo lo puede adquirir en Amazon. Si están fuera de Colombia, tenemos personas aquí de México y de otras partes que lo pueden adquirir en Amazon. Y quien está en Colombia también me puede comunicar a mí porque yo tengo acá unos libros que imprimimos aquí en Colombia. Son de tapa o pasta dura y se pueden enviar. Son sidurín hechos específicamente para los no judíos. Ahí tienen las bendiciones en la mañana o que pueden decir antes de dormirse, que pueden rezar si quieren rezar en el día. Entonces, eso está elaborado específicamente para los justos de la nación. Y entonces se entiende aquí de que para poder adentrarse, para poder en la vida práctica ser un buen Najida, tiene que estudiar a fondo todas esas derivaciones o todo lo que implica esas 7 leyes. Eh, a mí me emociona personalmente cómo cada vez personas se acercan más a, a preguntar, sinceramente preguntan qué tienen que hacer bueno, sobre las 7 leyes, que les enseñe, que profundicen más. Esto es muy emocionante, esto la verdad que es parte de la redención, de la redención del mundo, todo lo que se está haciendo, y por eso los judíos tenemos en cierta forma la obligación de enseñarles a ellos sus 7 leyes, sin hacer proselitismo, porque no se trata ahora de sacar a la gente de su error, de sus religiones. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que eso es verdad. Entonces no hacemos proselitismo, pero cuando hay personas que vienen, se acercan donde uno o donde ustedes que se están preparando en las 7 leyes, se le pueda dar una orientación, pero tengan cuidado no llegar a ser proselitistas. ¿Por qué? Porque como Rambam enseña,
en las leyes de Teshuvá es difícil ayudar a una persona que no quiere ayuda. O sea, hay que saber, hay que dejar que la persona se acerque y realmente pida ayuda, o que pida sinceramente avanzar y conocer sus siete leyes. Hay algo que quiero traer también aquí como les dije, toda esta parte, esta primera lección es una lección introductoria y saco sí, un extracto de mi próximo libro, que en este capítulo yo lo titulé ya en el libro, se llama como La forma en que Hashem está conduciendo el mundo. Y es como un resumen de manera histórica de todo lo que ha pasado, o sea, y el enfoque de cómo todo esto ha llevado a que las naciones hoy día estén preguntándose por la espiritualidad, por lo que deben hacer, por lo que el verdadero Dios, el Dios de Israel, eh, exigió o ordenó de las naciones. Y hay que entenderse que estas leyes fueron dadas desde el Adán. O sea, Hashem creó, Adán significa hombre, pero también significa humanidad. El Adán, el primer ser humano creado, era es el padre de toda la humanidad. Todos los seres humanos descienden de él. Él fue el primer ser humano. Entonces, Hashem, como dije, creó al ser humano y le puso reglas, le enseñó reglas. Él le dio las reglas a Adán. No aparecen explícitas, como dije, pero aparecen implícitas. Sin embargo, vamos a ver más adelante que dentro del pasuk, o sea, el versículo, donde Dios le dijo a Adán que no comiera de un árbol, allí los sabios, eh, con su sabiduría inmensa en el Talmud, nos aclaran de que en ese pasuk están escondidas las siete leyes, están insinuadas. En solo ese pasuk donde Hashem le prohíbe comer del árbol. O sea que Hashem le entregó estas leyes a Adán. Esto está en la Torah. Ahora, antes de pasar a eso, yo podría preguntar, bueno, la gente puede decir, bueno, sí, pero es que digamos, ¿qué base tengo yo para creer eso? Porque eh, si no está escrito, pues ¿cómo podría confiar yo de que los sabios digan que, que sí, que Hashem le ordenó a Adán? La respuesta sobre esto la encontramos que también el pueblo judío hace lo mismo. O sea, el pueblo judío hace lo mismo, por ejemplo, en un versículo, no sé si conocen los tefilín, supongo que sí, tefilín son los que nos ponemos para rezar, que nos ponemos una cajita aquí en la cabeza y otro nos amarramos en el brazo. Eso no está escrito, ciertos detalles no están escritos en la Torah. Vamos a ver cómo dice el pasuk. El pasuk en Devarim, en Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, las enseñarás agudamente, asiduamente a tus hijos, hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando andes de camino, al acostarte, al levantarte, y dice, las atarás como señal sobre tu mano y serán diadema entre tus ojos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portales. Entonces, ahí hay algo que él dice, estas palabras las atarás en tus brazos y las pondrás como señal entre tus ojos y las pondrás en tus portales, en las puertas de tu casa. Pero ¿qué palabras dice estas palabras de este texto de la Torá? Pero ¿a qué se refiere eso? ¿Dónde están los detalles? Pues los sabios explican que esa parte, esa explicación, vamos a decir así, se la dio Moshe, Hashem a Moshe de manera oral. O sea, no todo está escrito, pero cuando se entregó la Torá en el Sinaí, el pueblo de Israel recibió dos Torot. O sea, recibió una Torá escrita y recibió una explicación, porque si se pudiera, o sea, hay muchos detalles que no aparecen allí, pero las explicaciones se las entregó a Hashem, a Moshe, y de Moshe a todo el pueblo. Por eso decimos que cierto asunto es alajá Moshe mi Sinai. O sea, que es una explicación de Moshe desde el Sinaí, porque de allí fue que Hashem se la dio a Moshe y le explicó y se la entregó y de Moshe se le explicó al pueblo y seguimos con esa tradición, con esa explicación. Lo que no está en esa tradición simplemente para nosotros no es válido. ¿Ya? Tiene que haber una explicación, una alajá. Y un ejemplo de eso es este punto. ¿Por qué? Porque respecto con los tefilín, el pueblo judío sabemos que los tefilín se pueden hacer inválidos. ¿Cuándo? Pues cuando la cajita, que son cajitas completamente cuadradas, se le, se le, ¿cómo se redondean los bordes. Cuando pasa esto,
el tefilín no sirve y el judío no puede bendecir sobre él, tiene que mandarlo a reparar o cambiarle los batín, las cajitas. eh, o si de pronto si se revisa, de pronto ya tiene muchos años, y se revisa porque dentro de esas cajitas está escrito este pasul, porque Hashem dice, y lo atarás sobre en tu mano, lo atarás como señal sobre tu mano y será por señal entre tus ojos. O sea que dentro de esas cajitas están los pergaminos escritos por un sofer, por un escriba experto. Estos pesuquín, estas parashot, estas porciones de la Torá, están escritas y están puestas dentro del tefilín, y sobre eso también está la halajá de cómo deben ser puestas, en qué orden deben ser puestas esas porciones de la Torá. Y la pregunta es, ¿dónde está eso en la Torá? No está escrito, no solamente dice, la atarás sobre tu mano y la pones como señal entre tus ojos, pero ¿dónde está el detalle de cómo se colocan las porciones, en qué orden, qué hace inválido el tefilín? ¿Dónde dice aquí que debo meterlo en cajitas de cuero, porque los tefilín son hechos de cuero? ¿Dónde dan estos detalles? No aparecen en la Torá, pero ¿dónde sí están? En la Torá oral. La Torá oral es la tradición que Moshe recibió la explicación. Por eso se dice, como dije, que el pueblo judío recibió dos Torot. O sea, una Torá escrita y una Torá oral, que son las explicaciones que se le dio a Moshe, todos los detalles de cada asunto, y el pueblo judío lo hacemos así. ¿Ya? Entonces, no significa que, que digamos, es un invento de los hombres o algo así, sino que el pueblo judío se basa en esto porque es una tradición oral, porque está escrito que Hashem le entregó a Moshe dos Torot, y porque toda la alhaja explica el detalle. Otro punto de eso es el tema de la shejitá. Shejitá es el faenado animal. Sabemos que cada persona judío pues no puede comer un animal sin ser faenado, sin que sea degollado, pero no de cualquier forma, sino con unas leyes muy explícitas, con muchos detalles sobre el cuchillo, sobre cómo debe cortarse, sobre cómo debe afilarse el cuchillo, cómo, en qué lugar debe cortarse el animal para matarlo, para después comer su carne. No comemos animales vivos, y es una prohibición también para los no judíos. Los judíos no deben comer animales vivos o arrancar partes de los animales mientras aún están vivos y comérselos. Pero la diferencia es que al pueblo judío, el judío puede matar al animal de cualquier forma. Al judío no. El judío tiene que matarlo según como Hashem le ordenó a Moshe, y eso se llama shechita. O sea, todas las leyes que implican, todo lo que es el corte, todo, incluso las cosas que pueden invalidar esa shechita. Porque no es solamente cortar, sino que cuando se corta, y si de pronto el cuchillo tiene una peguima, una mella, eso se puede invalidar la carne. ¿Y dónde está eso? Eso está en Devarim, en Deuteronomio 12:21, que está dicho, y entonces podrás degollar de tu ganado y de tu rebaño que el Eterno te haya otorgado como te he ordenado. O sea, podrás degollarlo como yo te he ordenado, como yo te he enseñado. Ya. Aquí está otro pasú que deja preguntas. ¿Y cómo le mostró? Aquí no lo dice. Aquí no dice, solamente dice como te mostré, como te enseñé. Y eso lo cita el tratado del Talmud en Julín, que habla sobre la Shihita, y dice cómo aprendemos todas estas cosas del cuchillo y los otros detalles. Dice, Alajá Moshe mi Sinai. Esto se lo enseñó Hashem a Moshe. Otro ejemplo, también con el tema del Mishkan, que está dicho como yo te mostré. Hashem le mostró unos planos a Moshe de esta construcción, o sea que el Mishkan, o sea, lo que después se transformó también en el templo, ya hay algo así en los cielos, en los mundos espirituales, ya hay algo así que Hashem le mostró a Moshe de cómo tenía que construirlo. Entonces, eso no, aunque, bueno, con respecto a Mishkan, sí están muchos detalles también de que está escrito, detalles como deberían construirse ciertas cosas, ciertos recipientes, todo esto, las cortinas. En verdad, eso fue algo que se está haciendo tal cual como Hashem le mostró a Moshe. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que hay que entender que para el judío existen dos Torot, una Torah oral, una Torah escrita. La Torah oral es igual de importante, es igual de importante. Eh, Incluso podría decirlo que más, ¿por qué? Porque trae los detalles de las prácticas de las misbot. Lo mismo pasa acá con el no judío. ¿Tiene 7 leyes? Sí, pero bueno, ¿cómo las cumplo? Rabino, puedo hacer esto, puedo planificar, digamos,
no quiero tener hijos todavía con mi esposo, en este momento no estamos preparados, se puede hacer, no se puede hacer, es un pecado si lo hago. Eso no está expresado propiamente así en las 7 leyes, pero está estudiado eh, y está explicado por los grandes sabios de Israel. Y nosotros los rabinos que nos dedicamos a enseñar, pues, obviamente nos basamos en la enseñanza y los dictámenes halágicos de los grandes rabinos de Israel, que son poskim, porque no todos los rabinos dictaminan alajá, son rabinos, digamos, jueces que tienen un estudio mucho más profundo en muchas cosas. Y los otros rabinos nos dedicamos a cumplir o a enseñar esas leyes que ellos dictaminaron. Entonces aquí vemos que para el pueblo judío es así también. No todo está explicado en la Torá, no todo está escrito de manera explícita en la Torá, está implícito. Y vemos dos ejemplos, el tema de Sufitá, el tema de Tefilín. Esa es una respuesta también de por qué tiene validez y por qué está demostrado en la Torá oral de que Hashem dispuso leyes y ahí en la Torá oral se explica cómo son esas leyes y dónde están en la Torá oral. Ahora, la Torá oral no tiene no es algo aparte, no está desconectado de la escrita y ese es el punto, es una explicación. Y allá en el Talmud se trae, en el Talmud de Sanedrín, que es la Torah oral, se trae la explicación de las 7 leyes y las derivaciones, incluso el tema de los rezos, muchas otras cosas que se discuten. ¿Por qué el Talmud es Torah oral? Porque en un momento en que se avecinaba el tercer exilio, que es el exilio en el que estamos, o sea, el que el pueblo de Israel fue disperso en las naciones, y de hecho parte de ese exilio es para beneficiar a las naciones también, que es lo que las naciones se están beneficiando del exilio, o sea, que el pueblo judío está regado, esparcido en las naciones, pues entonces ahora el no judío pregunta y el judío le puede enseñar qué tiene que hacer. Pero los sabios que eran profetas, los sabios del Sanedrín, se dieron cuenta que existía un gran riesgo, como se dieron cuenta que el exilio que venía era un exilio largo, llevamos más de 1000 años de exilio. Todavía estamos listos, existe la tierra de Israel, existe ahorita un estado, es un estado político, es algo que Hashem obviamente permitió, no es algo que se escape de las manos de Hashem, pero no están todos los judíos ahí. De hecho, los judíos que están en Israel son una minoría. La gran mayoría está fuera de Israel. En Argentina, Estados Unidos, que es donde hay comunidades más grandes, en Rusia también, en todas partes hay judíos. Donde menos cree uno hay judíos, y hay otros judíos que van también a esos lugares a hacer shalichut, a ser como enviados, a enseñar a esos lugares. Entonces, allí los sabios se dieron cuenta que el exilio que venía era tan largo, que todavía estamos esperando el retorno, que tuvieron temor de que la Torah se fuera a olvidar. Entonces, en ese momento los sabios tuvieron que tomar una decisión porque escribir la Torah oral está prohibido. Estoy viendo aquí personas que parece que no puede acceder. Existe una prohibición de escribir la Torah oral. Está prohibido escribir la Torah oral. Esas son explicaciones que, como dije, Hashem le dio a Moshe, y de Moshe venía de generación en generación todas las explicaciones, pero venían de manera oral. Y el pueblo judío, precisamente, tanto cuidado tiene en no cambiar esto, que era muy cuidadoso esta tradición, o sea, no se cambiaba nada. Pero en vista de que se acercaba este exilio, los sabios dijeron, bueno, ¿qué es peor? ¿Escribir la Torah oral o que se olvide la Torah? Ante esta situación complicada, tuvieron que decidir escribirla y por eso la Torah oral, hoy día se habla de Talmud, los Midrashim y otros textos que son parte de esa tradición que ahora se escribió, pero, y que está escrita hace mucho tiempo, pero que igual está escrita de una forma un poco compleja que hay que saber estudiarla para poder sacar lo que es, digamos, esa interpretación. Incluso para un judío es difícil eh, estudiar, si no tienen la preparación adecuada, estudiar el Talmud. ¿Ya? Entonces, así se llegó a escribir la Torah oral y por eso hablamos del Talmud y por eso yo cito el Talmud. Y allí en el Talmud también se habla de, de este judío que se volvió un hereje, un rasha, que fue que el cristianismo tomó para ponerlo como
su Dios. Ya, ahí en el Talmud está, no se menciona su nombre porque el Talmud solamente menciona nombres de sadiquín, no de malvados. Pero hay varias historias ahí en el Talmud que hacen alusión a este judío, en realidad era judío, que se desvió de la Torá y que los primeros judíos herejes tomaron y con ayuda de Roma construyeron una religión con fines políticos y pusieron obviamente a este como un subdios hecho hombre. Y eh, ahí está en el Talmud, todo eso está en el Talmud. Esa es la razón por la que la iglesia en un tiempo, en la Edad Media, procuró quemar todos los escritos judíos del Talmud, porque eso contradecía, o por lo menos revelaba cosas muy fuertes de lo que ellos proclamaban era su Dios. Esto que causó que el pueblo judío también se viera obligado a publicar Talmud, o sea, a publicar libros de Talmud, omitiendo estos textos que hablaban de Yeshua, de este malvado. Y para de alguna manera salvaguardarse a sí mismo, o sea, de que la iglesia precisamente no los persiguiera. Y durante mucho tiempo estos textos quedaron excluidos del Talmud. Las versiones antiguas del Talmud no tienen estos textos que hablan de este falso Mashiach y de estas cosas. No los tienen porque fueron quitados con toda intención por los judíos para de cierta forma, sobrevivir a las persecuciones de la iglesia. Las versiones modernas sí traen ya estos escritos, ya se agregaron nuevamente y hay un libro, de hecho, donde se recopiló todas estas omisiones durante algunos años, pero todo se hizo con la intención de salvar la vida, de, de no ser asesinado porque esto iba en contra de lo que la iglesia estaba señalando como que era su Dios. Entonces, esta es la Torah oral, ahí están muchas explicaciones. La gente, precisamente, podríamos decir que estos años de persecución, estos años de, de quema de libros, que en alguna parte sí se hicieron de manera masiva, en estos años de tratar de ocultar esto que el pueblo judío tenía que decir, en estos años de que tuvieron las intenciones de convertir a los judíos a su religión, tuvo cierto efecto. ¿Cuál es el efecto? Porque las naciones recién ahora están escuchando cosas que no habían escuchado y por eso les hace pensar que es nuevo, pero no es nuevo. Solamente que antes estas cosas no había manera de decirlas, no había, era un peligro de vida, peligro de muerte, perdón, si se decían estas cosas. Pero allí el Talmud es lo que se llama la Torah oral. Eso es el Talmud, la Torah oral, que ahora es escrita. Por eso, ¿por qué está escrita? Por lo que explica, porque los sabios decidieron escribirla antes de que se olvidara. Y ahí está explicado, no solamente, de hecho es la base de nuestras leyes también, todo lo que es la Torah oral. ¿Cuál es la diferencia en la Torah oral y la Torah escrita? Pues que la Torah oral, en cierta forma, trae explicaciones basadas en la Torah escrita que dinamizan el desarrollo o sea, la práctica de las misbot mientras se da el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, los judíos tenemos prohibido manipular celulares en Shabbat. El Shabbat para el judío se desconecta de todo y hay muchas leyes respecto al tema de Shabbat. No cocinar, pero no solamente eso, no encender fuego, pero también el tema de encender bombillas, el tema de encender un celular, de manipular el celular o el televisor, aparatos eléctricos. Y uno podría preguntar, ¿dónde está esto en la Torah? Nunca se habló de esto. Ahora, mucho más. Ni siquiera en la Torah oral, o sea, ni siquiera en el Talmud está escrito sobre celulares o sobre lavadoras. ¿Por qué? Porque no eran cosas que se habían inventado y no, los sabios no debatieron sobre esto. Pero por eso hablaba de los poskim, de que los grandes sabios de Israel tienen que dictaminar en la medida que se van generando cosas en la sociedad. Cuando surgió el celular o cuando surgió la bombilla, los sabios se reunieron para ver entonces cómo se podría seguir viviendo la vida judía en los preceptos, de alguna manera utilizando estos aparatos, pero no transgrediendo la, la, los misbot, las órdenes de Hashem. Sobre esto también ya se discute sobre el tema de inseminación in vitro, hay bases en la Torah que permiten, precisamente esa es la maravilla de la Torah, que ahí en la Torah de pronto no está escrito de manera explícita, pero dentro de las letras
digamos, la grandeza de las letras y la forma en que está escrito, todo esto, de ahí los sabios logran comprender de que sí, que eso está allí en la Torá, pero que no está explícito. Y incluso se derivan leyes hoy día con respecto a la inseminación artificial, cómo se debe hacer, cómo no se puede hacer, etcétera, o incluso sobre la ingeniería genética, la clonación, todo eso, aunque no lo crean, está en la Torá. Pero quienes pueden sacar todas estas cosas de ahí, los grandes sabios de Israel. Ellos son los que determinan leyes. Y un ejemplo de esto también es el tema, por ejemplo, hoy día hay personas que se cambian de sexo con una cirugía. Esto no está fuera de las explicaciones de la Torah. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Masej de Hagiga, en el Talmud, en el Tratado de Hagiga, se habla de las personas que nacieron con los dos sexos o que nacen completamente no formado un sexo. Entonces, los genitales, se trata sobre esto, todo esto está en el Talmud. Esta es la maravilla de la Torah. Si piensan que la Torah se quedó anticuada, es porque la persona no ha entendido la grandeza de lo que Hashem entregó a este mundo. Por eso, toda esta introducción para decirles que las leyes najidas están allí. ¿Y dónde sabemos que están? El Talmud explica dónde. ¿Cómo podemos encontrar de que sí están allí? Porque Hashem juzgó, hizo un diluvio, Hashem mandó fuego a Sodoma y Gomorra, Hashem juzgó a Caín por matar a su hermano. Pues sabemos que habían leyes allí, pero entonces el trabajo que hicieron los grandes sabios, que en su momento eran los del Sanedrín, los profetas de Israel, fue precisamente desglosar toda esta enseñanza y ponerla a disposición de los judíos, estudiada para todos los judíos. Con respecto a esto también, así como pasa, hablaba del tema de que surgen cosas en la sociedad y el judío tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo hacemos aquí? Se hacen inventos, se hacen cosas y la pregunta es cómo podemos seguir haciendo aquí para cumplir el voz. Sobre esto también pasa con el Nohida. El Nohida, ahora este auge, esta sed de las personas buscando y preguntando tantas cosas que tal vez antes no preguntaron, antes ni siquiera tuvieron esa intención de esa necesidad, hace precisamente que los rabinos, los grandes rabinos se reúnan a dictaminar leyes para el no judío. ¿Ya? En la medida que se van surgiendo, igual así como pasa con el judío, que dictaminamos leyes en la medida que la sociedad avanza, entre comillas, avanza, porque a veces también se está degradando. Y así también entonces él nos ayuda en la medida de sus necesidades, en la medida de sus exigencias, de lo que él pregunta, de lo que él quiere hacer. El pueblo judío se ve obligado a dictaminar leyes, obviamente no inventar leyes, a dictaminar leyes de acuerdo a lo que Hashem dispuso para las naciones. Eso es lo que se hace y la grandeza de todas las leyes noajidas, al igual que las leyes en el judaísmo, están también implícitas o están, digamos, explicadas en la Torá oral. Eh, Segundo. Ahora, otro punto interesante de la parte histórica es que, como ya dijimos, desde Adán habían leyes. Todas estas leyes siguieron a Abraham, Noah. ¿Por qué decimos que Noah fue justo? Dice la Torá que fue un justo en su generación, porque él cumplía las leyes que Hashem había dispuesto para las personas en ese momento. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué el pueblo judío tiene leyes diferentes? Porque entonces allá el pueblo judío, gracias a los méritos de Abraham, de nuestros patriarcas, escoge hacer misbot, que incluso no habían sido entregados, porque de hecho que Abraham hacía misbot, o sea, cumplía mandamientos que Hashem iba a entregar en un futuro. O sea, Abraham tenía Ruach HaKodesh, tenía la capacidad de ver lo que Hashem iba a entregar a futuro. Pero como él no podía viajar en el futuro, y Abraham amaba tanto a Hashem que, aunque Hashem no le había ordenado ciertas cosas, él las hacía en su momento, pero no porque sí, sino porque Hashem también le ordenó a él circuncidarse, cosa que no le ordenó a los demás, a los najíes, a las naciones no le ordenó eso. Pero ese tema también lo podemos hablar. El tema de si una persona quiere circuncidarse, eso lo podríamos hablar después, pero hablando de la parte histórica, Abraham, la diferencia de Abraham con el resto de los demás no judíos es que Hashem le dice a Abraham que se circuncidará y circuncidará a todos los de su casa. Eso incluía a la servidumbre. Y desde Abraham, pues se sigue continuando, siempre habían justos, pero también habían
unos justos que por Ruach HaKodesh, por inspiración divina, cumplían las leyes. Pero, ¿qué pasó? Que después Hashem entregó las leyes en el monte Sinaí. Allí sí se entrega la Torá, se hace un pacto con un pueblo que fue por Israel, y allí en ese momento sí se hace una diferencia. Hasta ese momento pues, encontramos grandes personas como Abraham que cumplían leyes, pero en verdad no habían sido ordenados. Pero luego de que Hashem entrega la Torá, ahora entonces sí está dicho que ninguna nación quiso la Torá. Así está escrito. Bueno, Hashem, no podemos decir que el Creador no le ofreció esa oportunidad a las naciones, sino que simplemente para ellos muchas leyes eran absurdas, porque ellos vivían en una sociedad donde era normal a veces matar, en venganza, donde era normal robar, etcétera, etcétera. Entonces para ellos eso era tan normal que de, dejar de hacer eso y que ahora vinieran leyes y dijeran cosas tan contrarias a lo que ellos vivían, dijeron, no me gustan estas leyes. Si está dicho el Midrash, Hashem le ofreció la Torá a todas las naciones. Ninguna la quiso. El único que la aceptó fue el pueblo de Israel. Y en ese momento Hashem hace un pacto con una nación que es Israel, y las misbot específicas o los mandamientos específicos para Israel son entonces otros mandamientos. También incluye obviamente el tema de robar, otras cosas que ya estaban explícitos, mencionados, ordenados para las naciones, pero se nos dio otros mandamientos específicos a nosotros, como el tema de tefilín, el tema de comer kasher, etcétera, etcétera, etcétera. Allí en ese momento sí se causó una diferenciación en las leyes y en las funciones de cada pueblo. Ahora, no existían en las naciones, entonces está bien, los gobernantes no quisieron aceptar las leyes que Hashem estaba proponiendo, le estaba entregando, pero dentro de esos pueblos hubo mucha gente que sí quiso aceptarlas, pero obviamente no podían hacerlo porque sus gobernantes no dejaban, y eso, esas personas han tenido generaciones en las que han podido sumarse su alma, sumarse al pueblo de Israel y todo esto. ¿Ya? Entonces, hay una parte histórica de Adán, hay leyes, Abraham, encontramos muchos justos, encontramos entonces la entrega de la Torá en Sinaí, y también encontramos que se fueron alejando las naciones no judías de, de las leyes noajidas que tenían para ellos. Empezaron a hacer idolatría, empezaron a construir dioses, empezaron a veces, la primera parte o la primera vez que lo hicieron, dice el Rambam, no lo hicieron con la intención de olvidarse de Hashem, sino que decía, bueno, Dios creó las estrellas y estas cosas que son magníficas, son maravillosas, pues de pronto Él quiere también que de alguna manera le rindamos honor a estas creaciones de Él, y de esta forma le agradamos a Él. Así dice el Rambam en su libro Misión Torah de que ellos hicieron. Al principio no fue que dijeron no creemos en Dios, simplemente que se fueron desviando pensando que hacían algo bueno, pero pasaron generaciones, 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 y llegó un punto en que en verdad las naciones se olvidaron de Dios. Ahí sí entonces construyeron ídolos y dijeron este es Dios. Ahí sí no había ninguna conciencia del Creador. Eh, pero luego, ¿qué pasa? Eh, el pueblo judío, aquí en segundo leemos una cosa acá de la lección en PDF. Desde Abraham hasta Moshe, y con la entrega de la Torá, la revelación divina llegó a muy grandes alturas. Posteriormente, debido a los pecados de la humanidad, esta conciencia descendió de nivel. Mucho tiempo después fue creada la religión católica o universal. Curiosamente, así le llaman católica universal, tomando los escritos judíos del Tanakh, amañándolos, uniendo con su propio libro que crearon, que llamaron el Nuevo Testamento, que eso no es algo que tenga, es algo la diferencia de lo que de la Torá la entregó a Hashem, pero esto fue algo creado por el hombre, y por eso tiene tantos errores, tantas incongruencias. Eh, y tomaron todo esto, lo amañaron con conceptos paganos, e imponiendo con sangre la idea de sumarse a ellos bajo las órdenes del cielo y acciones santas, entre comillas. Hicieron toda clase de vejámenes con todo lo que no se sometiera, y más aún con el pueblo judío. El pueblo judío desde muchos siglos no había tenido la oportunidad de tomar la palabra y expresar a los no judíos sus obligaciones con las 7 leyes divinas de entregar a la humanidad. Más bien siempre estuvieron ocupados por tratar de sobrevivir, y algunas veces ocultando su identidad judía abiertamente y viviendo en secreto su judaísmo. Fueron pocos
históricamente los no judíos que se acercaron pidiendo orientación a los judíos, y fueron pocos aquellos que se definieron como seguidores de las 7 leyes de Noah y también poniendo sus vidas en peligro. Sí menciona el Talmud algunos casos, y históricamente se conoce también de que hubo personas admitidas dentro de comunidades judías o personas que se convirtieron al judaísmo y que fueron asesinadas después por la iglesia. Entonces corrieron un peligro muy grande, pero aún así hubo gente que aún poniendo su vida en peligro se sumó a las 7 leyes en secreto. ¿Ya? Sí hay, la diferencia ahora es que ahora se está dando con mucha más fuerza este movimiento. Y luego se da el surgimiento de las nuevas religiones, que aunque buscaron independizarse de la Iglesia Católica, mantienen muchas de sus doctrinas erróneas y paganas. Así se mantuvo durante a mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, alrededor del año 1980 surge una nueva vertiente del cristianismo que promulga volver a las raíces hebreas, aún sin sacudirse por completo de su cristianismo y su doctrina, porque esto es cristianismo, solamente que ahora mezclado con judaísmo. Empiezan a buscar objetos ritualismo judío, enseñanzas de rabino y páginas judías para mañarlos con su falso mesías, y una vez más tratando de buscar judíos incautos y rescatar esas almas que no aceptaron su falso mesías. Y es curioso cómo dentro de esta vertiente hay gente ingenua y poco estudiosa de verdad que en verdad creen que son judíos solamente por aceptar tal cosa de corazón o porque se ponen tal o cual atuendo de un judío. Entonces, esto es lo que hoy se conoce como el mesianismo, ¿ya? Eso surgió alrededor de los años 80 y promulgaba el tema de las raíces hebreas. Todo lo que sea, cuando se dice ese término, vemos que está ligado con ese mesianismo. Y aquí también la gente también sigue siendo muy emocional, todavía se ve esto también. De hecho, me enteré hace algunos meses que ya incluso hay mesiánicos enseñando noajísmo. Entonces, es curioso, ¿no? Por eso hay que saber el tema de la gestión de la información. Dice aquí, años más tarde surge un fenómeno que si bien siempre ha sido una posibilidad para el no judío, toma fuerza como fenómeno y es la conversión al judaísmo. Como dije, siempre ha existido esa posibilidad para el no judío de convertirse. Y ya dije, hay historias de no judíos que se convirtieron, que fueron quemados en la hoguera por la iglesia. Y se considera su acto de conversión y su muerte un Kiddush Hashem, una santificación del nombre de Hashem. Son personas que su deseo era tan grande de sumarse al pueblo de Israel que no le importó poner en riesgo su vida, y en algunos casos efectivamente murieron. Entonces siempre ha existido la posibilidad de sumarse al pueblo de Israel, y en el pasado, aún a pesar de las persecuciones, nunca ha sido la excepción. Cientos de personas se acercan. Hoy se surgió después de este fenómeno, hace algunos años se empezó la gente a buscar judaísmo por el tema, o sea, las raíces hebreas empezó con este tema de mezclar judaísmo, de demostrar esa enseñanza judía que durante mucho tiempo nunca les importó a las religiones, pero eso que hizo despertar una conciencia o un deseo de conocer un poco más, o incluso se dieron cuenta que hay cosas que no coinciden, no son correctas, y mucha gente empezó a buscar hace algunos años a sumarse al pueblo de Israel, y muchos se convirtieron. Cientos de personas se acercaron a rabinos pidiendo ser judíos, pidiendo ayuda. Muchas de estas personas aún sin saber que existían leyes para los no judíos y que no tienen la obligación de ser judíos, y buscando muchas veces ser salvos. O sea, por el hecho de que quedan sin religión, dice, bueno, si todo desciende o todo depende del judaísmo, de la Torá, pues entonces debe ser que yo debo ser judío, y ese es mi error. Porque simplemente eso habían aprendido. Ahora su religión no les satisface, encuentran incoherencias y buscan ser judíos porque creen que es lo correcto. Aunque es muy importante resaltar que también ha habido personas muy sinceras que se han sumado al pueblo de Israel como la ley judía lo establece. Poco se hablaba del noajísmo o de las 7 leyes o noágicos, también algunos que dicen así. Pero curiosamente, en los últimos años surgen cada vez más grupos y personas diciendo con los pies sobre la tierra que no quieren ser judíos, razonando sinceramente con ellos mismos y diciendo que no desean ser judíos, pero que desean estar cerca de Dios y de Israel,
y hacer la voluntad de su creador. Estos empiezan a darle un crecimiento al movimiento Nahida, y un tema que había estado dormido para muchos estudiosos del pueblo judío, ahora les empuja a escribir, orientar y dictaminar leyes que contribuyan una ayuda para estas personas justas en su deseo de apegarse a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito sea él. El fenómeno de las conversiones se atenúa en este momento, pues aunque se sigue dando, como dije, siempre existirá la opción de convertirse, pero ahora hay una fuerza en el movimiento Nahida, y las conversiones han pasado como un medio plano, ni siquiera un segundo plano, porque se sigue mucha gente sumando por Israel, pero lo que estoy hablando es que cómo ahora ha tomado fuerza las naciones en crecer en su identidad no judía, en sus 7 leyes. Esto es la forma revelada de cómo Hashem conduce el mundo hasta la redención. Es la perspectiva macro de lo que sucede con el mundo que avanza hasta la venida del Mashiach, verdadero Mesías de Israel. Esta es la forma que conduce. ¿Por qué digo es la forma macro o externa? Porque también de manera interna Hashem tiene un proceso con cada persona y lo va conduciendo a su manera, le va haciendo llegar. Incluso aquellas personas que están muy alejadas, a veces Hashem les sacude con problemas, con calamidades, a veces la ocasión nos libre, o con enfermedades, y eso les hace de alguna manera hacer teshuvah, y entonces se encuentran con un judío que introduce la belleza de la Torah en su vida, y empieza la persona a seguir las 7 leyes. Así maneja Hashem el mundo. De una manera general podemos hablar de esto, pero de una manera específica, esos secretos no lo podemos saber, está más allá de nuestro entendimiento. Hashem dirige el mundo de una manera perfecta, de manera general y de manera específica. Cada persona tiene una historia de vida, de cómo llegó a estas leyes de una manera maravillosa. Son historias muy específicas de cómo Hashem dirige el mundo ya de una manera que está oculta para nosotros. Y así es posible comprender cabalmente que Hashem ha creado un mundo lleno de opuestos con la finalidad de que sean unificados conscientemente para todos los pueblos, revelando así su unicidad completa. Y un punto importante, aunque cueste entenderlo, las religiones y el exilio del pueblo de Israel son cosas que preparan el camino hacia la redención del mundo y de las almas. En cada persona está el trabajo de esforzarse, indagar y avanzar en su propio camino hacia la redención. O sea, la gran pregunta: nada se le escapa de las manos de Hashem. Todo, absolutamente todo en este mundo ocurre por la voluntad de Hashem. Y cuando hablemos de la unicidad de Hashem, que lo vamos a mencionar también, vamos a entender que incluso aquello que parece malo, que percibimos incluso con sufrimiento, viene de las manos de Hashem. O sea, así está dicho. En sus manos está la vida y la muerte. No es como las religiones piensan que lo malo viene de otro ser y que lo bueno sí viene de Dios. No es así. Todo, absolutamente todo está en las manos del Creador. Él maneja todo y todo es bueno, solamente que hay un bien que es revelado y un bien que está oculto detrás de los sufrimientos, detrás de las enfermedades, detrás de todas las calamidades que puede vivir una persona. Entonces, las religiones, este proceso, todo lo que estamos hablando, esta creación de las religiones, que promulgaron a su Dios y todo esto, es algo que se salió de las manos de Hashem. No, todo está bajo el control de él. Y aunque nos cueste entenderlo, por eso estoy diciendo, las religiones han permitido de alguna u otra forma que ustedes hoy día estén aquí preguntándose qué tienen que hacer. ¿Por qué? Porque por lo menos ahí aprendieron a escuchar algo sobre Abraham, sobre Moisés, sobre tal cosa, sobre Jacob. Entonces, las religiones son cosas que aunque son duras, aunque ha sido un proceso muy duro para el pueblo de Israel, es algo que Hashem está manejando el mundo y que de esta forma está permitiendo precisamente la redención. Las religiones son ese camino, van abriendo camino, vamos a decirlo así, hacia la redención, y por eso muchas personas están saliendo de ahí y ahora sí siguiendo hacia donde deben ir, pero de una u otra forma las religiones influenciaron hoy, ¿ya? Entonces todo esto está controlado por Hashem y tiene su razón de ser. Vamos a dejar allí. Me falta una porción de este show que la podemos hablar de pronto la próxima clase, en la primera parte de la clase, pero para enumerar las leyes, me gustaría que queden claras, las vamos a retomar en la clase la pasada, la que viene, perdón.
¿Y cuáles son esas 7 leyes? El hombre, o sea, tiene que establecer tribunales de justicia y mantener la ley. O sea, tiene que haber una justicia también. Eso en cierta forma es lo que, basado en esto, aunque no lo sepan, es que los países han establecido sus reglas de justicia. Basado, a veces ni lo saben, pero todo está en que una sociedad necesita leyes, ¿ya? Y esta es una de las obligaciones del orden benigno, establecer cortes de justicia. Otro mandamiento es que está prohibido maldecir el nombre de Dios, se prohíbe la idolatría, adorar dioses falsos, está prohibido asesinar a otro ser humano, está prohibido tener relaciones sexuales inmorales, está prohibido de beneficiarse de la propiedad que no sea suya, o sea, robo, y no se puede comer parte de un animal vivo, eso es crueldad, y esas son las 7 leyes. Las 7 leyes que todo el curso, digamos, de la yeshiva va desglosando punto por punto. Nosotros lo vamos a hacer en las siguientes lecciones de este módulo. Vamos a hablar entonces de las derivaciones de estas leyes. Vamos a abrir, como dice cada ley, y a sacar todos los diamantes que están ahí escondidos en la práctica de la vida no gira. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Le doy unos 10 minuticos para preguntas. Adelante, les escucho. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien entendido? Tania. Hola, ¿alguien está Hola, hablando? buenas noches, soy Tania. Ah, buenas noches, Tania, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, de relación a, por ejemplo, lo que representa a las leyes noahditas, o sea, eso aplicaría en específico para, en este caso, para mí, que soy de parte de acá de México, del lado del occidente, porque soy de otras naciones, no nací en Israel. ¿Esas leyes me aplican a mí en lo personal? Sí, sí, claro, a todo no judío, no importa dónde haya nacido, está obligado a estas leyes. Y como dije, todo no judío está obligado, que algunos no las cumplen porque no saben, porque están en las religiones, es otra cosa. Pero todo no judío, sin importar dónde nació, está obligado a las leyes. El tema de nacer en Israel no, ni siquiera es relevante tampoco para el judío, porque como el exilio, pues fuimos exiliados, muchos judíos no nacen ni siquiera en Israel. Pero de manera concreta, sí, todo no judío está obligado con las 7 leyes, no importa dónde esté. Muy bien. Y bueno, durante el curso entonces, es lo que vamos a tratar de aprender los tipos de leyes y cómo hacerlas aplicables a la vida cotidiana. Exacto, sí. Por Ok, ejemplo, ya las enumeramos en el primer shiur, lo envía a tu correo. ok, gracias. Ahí lo puedes mirar de todas maneras con detenimiento cada ley. Pero, como dije, cada ley viene siendo como una categoría. Sí, sí, implica muchas cosas, muchos detalles cada cosa, y es lo que esperamos hacer en las primeras lecciones del primer módulo. Vamos a hablar de las derivaciones de cada ley y vamos a ir explicando detalles. Ok, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenas noches, Rap. Bueno, Buenas noches, Ay, Eliana, ¿cómo perdón. estás? Bien, bien, muy gracias, Baruch Hashem. Rap, bueno, yo tengo una pregunta. Usted nos mencionaba, nos recordaba, pues, sobre dentro de todo lo que conversaba, lo que nos manifestaba, pues, el honrar, ¿cierto?, a las personas que han fallecido. Pues, no haciendo ciertas costumbres que como personas que estuvimos en una religión antes sí se practicaba, por decirlo de alguna manera. Pero también Sí. me surge la duda. Ujú. Nosotros que ya, Baruch Hashem, hemos ido despertando un poco, ¿cómo podría ser una vez que, por ejemplo, que fallezca una persona que ha estado estudiando las 7 leyes, su vida ha ido mejorando, su vida pues la ha conducido a través de esa luz? ¿Cómo
sería un funeral para esa persona, porque es que por lo general existe los cementerios donde pues van todas las personas idólatras y usted sabe todo, las lápidas y todo eso lo que levantan. Entonces Sí, es algo que me ha estado dando vueltas, sí. cómo hacer, cómo se haría en ese caso. Y bueno, lo vamos a abarcar en otra lección, pero igual te voy a responder un poco de manera rápida algunas cosas. El funeral no es solamente, bueno, como lo manejan las religiones, no es prácticamente todo lo que hay antes de enterrar el difunto. Es lo que hacen, es el funeral, que rezan, que ponen sus cosas de abodazara, velas incluso también. Esto es lo que como que se maneja dentro de lo que es el ritual funerario. Dentro de lo que establece la ley para el pueblo judío y también el no judío debe hacer es que el día que muere la persona, ese mismo día debe ser enterrado. O sea, no se debe tener otros días allí, no hay razones para tenerlo allí. Debe ser enterrado el mismo día, ya el mismo día que fallece. Sobre el tema de la preparación del cadáver, digamos que mm, no se debería, porque la preparación que hacen muchas personas es como precisamente para que dure un poco más fuera, ¿sabes? Para que se conserve un poco antes de ser enterrado. Pero como acá precisamente no hay que hacer, no se debe tener el cuerpo días allí, entonces prácticamente no hay que hacer ningún tipo de preparación, sino que fallece la persona, se prepara de cierta forma, pero no química para que se alargue un poco más su estancia ahí, sino que debe ser enterrado inmediatamente, el mismo día debe ser enterrado. Segundo, en verdad, pues, no, sería ideal que hubiera un cementerio para najitas, digamos, donde no haya ningún tipo de abodazará, de cruz y estas cosas, pero en verdad tampoco habría una prohibición si si lo entierra el cementerio habitual. Ojalá en tierra también, que sea en tierra que se pueda degradar, no en, en estas bóvedas que son, lo que hacen como secar el cuerpo. Lo ideal es que ese cuerpo se entierre directamente en la tierra, valga la redundancia. Y en el mismo día, segundo, no se debe abrir el ataúd para ver a la persona, estas cosas no se deben hacer. Y obviamente evitar todo lo que tenga que ver con abrazar, o sea, cruces, cosas así, no se debe hacer. Y ahí es donde está, digamos, el reto de la persona no agida, en el tema de que de alguna manera tiene que prever eso, o sea, que sea su pareja la que tome las medidas sobre el asunto, su familia puede ser de ningún tipo de religión, lo que sea, pero el encargado o responsabilizado, digamos, debe ser alguien más cercano, la pareja, alguien que respete, que de verdad respete estas cosas, o incluso de pronto si hubiera amigos que pudieran ayudar en este tema. Pero el tema del ritual funerario, como te digo, es más que todo lo que hacen las religiones. Acá se procura enterrarlo enseguida. O sea, es lo que se recomienda también al Najida, el mismo día. No hay apertura del ataúd. No hay ningún problema si se entierra en el mismo cementerio donde hay temas de Abodazara. No hay prohibición para el judío, obviamente sí sería un tema complicado, pero es que ese es lo que estoy diciendo, la maravilla del movimiento Najida. Esto apenas está creciendo, pero al futuro podemos ver tal vez comunidades najidas donde ya esto sea como una regla entre ellos, entre la comunidad, entre la sociedad, y tengan su propio cementerio y hagan las cosas bien, y tengan su propia escuela para enseñar a los hijos en temas de ciencias que tienen que aprender, pero también en sus valores morales y éticos y sus temas que hacen parte de la identidad espiritual najida. Eso sería lo ideal, pero de manera sencilla te puedo decir eso. No se le tiene mucho tiempo ahí. Bueno, Rab, muchas gracias por su respuesta. Bueno, pues, ¿alguien más tiene otra pregunta? Buenas noches, Rab, con Ángela Luján. Buenas noches, Ángela. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, con respecto a lo que estaba hablando del cementerio y bueno, toda cómo se debe hacer este proceso. Digamos que sabemos, o bueno, he escuchado el tema de que no se debe cremar la persona, pero pues ahorita
por todo el tema de salubridad y realmente ya la mayoría son cremaciones, cómo se debe manejar ese tema, porque digamos que así un familiar diga que no permite que se cremen o hay alguna ley, bueno, no sé, en la que se pueda hacer esa solicitud. Pues Eso por mira, una parte. sí, Bueno, sí, y adelante. ahorita te pregunto el otro, ¿sí? Ujú, sí. Bueno, sí, con respecto a la primera pregunta, veo que precisamente no me equivoqué. Estos temas son importantísimos, los vamos a desarrollar con más detalle, creo que en la lección, el módulo 3, creo que es. Pero, como digo, le dije a Liana concretamente, no está prohibida la cremación para los Bnei Noach. No está prohibida, alajá demasiado no está prohibida. No estamos diciendo que sea adecuado. Ojo, una cosa es decir que no es pecado si lo hacen, otra cosa es decir que lo deban hacer, no. De hecho, se debe desalentar esto. O sea, si el Najida lo quiere hacer, no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque es como está destruyendo la obra de Hashem. Está quemando algo que Hashem creó, su cuerpo. No debería hacerse. O sea, debería uno desalentar, es decir, decirle a la persona que haga otra cosa o que no haga así. O sea, debería uno desalentar esta práctica así. Pero si se hace, no hay prohibición como tal, no es un pecado. Eso está prohibido para el pueblo judío, para el pueblo judío está prohibido. Pero aún dentro del pueblo judío hay consideraciones muy importantes. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos fueron quemados en hornos vivos. ¿No? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Sobre esto explican los sabios de que no fue algo en lo que ellos pudieran decidir, o sea, fueron asesinados de esta forma. Sobre esto, entonces la Kabbalah trae de que ellos no se les ve esto como un pecado y obviamente Hashem ya se encarga del tema de resolución y de otras cosas. No es visto tal como una transgresión porque no fue algo que hicieron, eh, ellos quisieron hacerlo, fueron sometidos a esto. Eso con el pueblo judío, porque es un pecado. Para el pueblo judío no se debe hacer. Para el no judío no debería, bueno, no debería hacerlo, pero no está prohibido. Si lo hace, no se considera un pecado. Pero quien es cuidadoso no debería hacer esto porque es como quien destruye la obra de Hashem. Bien. La otra pregunta sería, Gracias. Y lo otro es, bueno, no sé, ese tema realmente, bueno, ese tema y todos los temas realmente es como son muy profundos, ¿sí? Y uno apenas tiene como pequeñas pinceladas, ¿m? de lo que pues medianamente lee, aprende, escucha. Entonces, bueno, el rabino nos decía que la Torah fue entregada pues a todas las naciones, ¿m? A todas las 70 naciones, pero solo ok, una hace nación o sea, no se la entregó, sino que la ofreció. Exactamente. la ofreció. Solamente una la aceptó. Ujú. Y toda una, solo una, y a esa nación fue la que se le entregó. Ahora bien, y bueno, las otras naciones dijeron que, pues sí, como que, uy, no, esto está muy tenaz, es como muy heavy el tema, entonces, pues no la aceptaron. Sí. Eh, digamos, nosotros, los noajidas, en ese momento, no es, o sea, de la entrega de la Torá, en que, o sea, en cómo nos ubicamos, en qué punto nos ubicamos, cómo podemos, por ejemplo, o sea, porque yo pienso que, bueno, yo miro pues al pueblo judío, todas sus leyes, miro pues miro todo las misbot y todo lo que cumplen, y yo digo, o sea, eso es tan chévere, tan maravilloso, o sea, es o sea, es un nivel, o sea, de verdad, es muy, muy, muy superior, muy heavy. Pero yo digo, pero, o sea, pensar yo en algún día estar, no sé, como haciendo todo eso, yo digo no. Pero asimismo, luego yo pregunto, tal vez así pudo haber sido cuando se les entregó, o sea, se les permitió conocer la Torá a todas las naciones. Muchas pudieron haber dicho como que sí, pero yo no creo poder alcanzar eso. Sí, ahora no sé si en el camino tal vez uno, digamos, empiece así como lentamente, poco a poco y más adelante uno diga como que, bueno, realmente sí, sí, sí. O sea, es como incierto,
pero uno en cómo ubicarse, uno cómo se ubica en la historia, como en la línea del tiempo. Y bueno, efectivamente hay unas cosas que voluntariamente pueden hacer los giras. Y como tú dices que hay cosas que te parecen bonitas, que quisieras hacerlas, efectivamente tal vez las puedes hacer, dependiendo qué cosas son de la halajá, del pueblo judío. Entonces, en la lección 4 de este módulo vamos a hablar de las misbot voluntarias, es decir, son cosas que el Nahida quisiera hacer y la pregunta es si es prohibido o no. Sobre esto lo vamos a aclarar. Por ejemplo, ahorita se viene, la festividad que viene para el pueblo judío es la festividad de Hanukkah. ¿Ya? En Hanukkah acostumbramos a encender una menorá de 9 brazos y no es un día festivo como los demás, o sea que nos restringimos de electricidad y otras cosas, sino que encendemos la menorá, nos alegramos y recordamos los milagros que hizo Hashem para el pueblo judío en esa época. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno es judío o tú de pronto te parece eso bonito y lo quieres hacer? Eh, Hay una respuesta para eso y es que lo podrías hacer. Pues hay cosas de la práctica judía que el Nahida puede hacer de manera voluntaria, voluntario, pongámoslo en mayúsculas. O sea, porque no se puede decir, no, que el Nahida tiene que hacer esto. O sea, no lo debe entender como que es parte de su identidad Nahida, pero va a haber personas como tú, por ejemplo, que dicen, no, me gustaría hacer cosas. Yo tengo otros alumnos de España que en verdad yo me dicen, no, yo para qué hago eso. O sea, no. Entonces vamos a encontrar precisamente diferentes personalidades, personas que van a querer hacerlo, personas que dicen, no, yo con lo que hago basta, me siento bien. Por eso el tema es voluntario, voluntario. Eso hay que recargarlo, que es voluntario. Ahora, si la persona desea hacerlo, desea hacer cierta cosa, entonces se dirigirá o lo vamos a aprender en la lección 4, qué cosas sí se pueden voluntariar, qué cosas no. Entonces, prácticamente el Nahida puede vivir una vida muy parecida al judío, pero tiene la ventaja de que lo hace voluntario, ciertas cosas. Por ejemplo, para el Nahida no es voluntario encender la Hanukkah, esa Hanukkah, esa menorá de 9 brazos en cada año. Pues no es voluntario, no es si este año tengo ganas o no. Todas las cosas son obligatorias. Pero un Nahida de pronto dice, ay, tengo ganas de hacerlo este año, vivir la experiencia, lo hace. De pronto para el año que viene, por alguna razón, no tiene el ánimo o alguna cosa, entonces no hay problema. ¿Ves? Entonces todo el tema es voluntario y el Rambam enseña en Informe Lajin, en el Mishneh Torah enseña de que nosotros los judíos debemos enseñarle al Nahida cómo tiene que hacerlo. O sea, si se le permitió, tenemos que decirle cómo lo tiene que hacer. Y entonces ahí donde están los detalles. Por ejemplo, el judío hace una bendición cuando enciende la menorá. El no judío la puede encender, pero no tiene por qué hacer bendición porque para él no es una misma un mandamiento. Él simplemente lo hace voluntario. El tema de bendiciones por los alimentos, por ejemplo, sobre eso tenemos muchas leyes también, pero el no judío puede bendecir con sus palabras. Se puede decir con sus palabras, agradecer a Hashem, pero si quiere utilizar las bendiciones que están establecidas para el pueblo judío, lo puede hacer con algunos detallitos que se explicarían. Entonces, todo eso se va a mirar con profundidad más adelante, pero en resumen, si a ti te agradan ciertas cosas, digamos, del judaísmo y quisieras hacerlas, entonces tal vez no esté prohibido que las hagas. O sea, solamente hay pocas excepciones, si miramos. Por ejemplo, ¿cuáles son las pocas excepciones en el tema de los hombres? El tema de ponerse tefilín. No, ponerse tefilín, un no judío no debería hacerlo. Ah, pero yo deseo de corazón hacerlo. No, ahí sí no. Ahí sí no, eso está prohibido. O el tema de ayunar en Yom Kippur. También sobre eso no es correcto que lo haga. ¿Ya? Entonces son cosas muy específicas para el pueblo judío y ahí sí, o por ejemplo que el no judío quiera guardar Shabbat a la manera judía, como lo hacemos nosotros, que nos restringimos, que no trabajamos, que etcétera. Entonces eso estaría siendo un pecado para el no judío. Pero si el no judío quiere hacer una comida en su casa, una comida familiar ese día, compartir algo de la parashá de la semana, alegrarse entre familia, escuchar música, salmos, cosas así, pues puede hacerlo, ¿ves? Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer, pero con ciertas explicaciones y detalles para que no se llegue entonces a una transgresión. Pero en pocas palabras, el Mahida puede vivir una vida muy parecida al judío si quiere. Y quién sabe que más adelante se quiera convertir, quién sabe. O sea, eso es una cosa. Muchos alumnos Mahidas me dicen, Rabino, yo le soy sincero, pues yo, yo a veces pienso, quién quita que más adelante en unos años me quiera convertir. Eso es respetable, puede pasar, ¿ves?
pero lo importante es que también viva el día a día siguiendo su identidad nahida y ya entonces haga las cosas como tiene que hacer. El Rambam enseña en esa parte, dice, sobre eso se considera un pecado grave de que el nahida haga cosas que realmente no le corresponden a él. Pero si miramos las excepciones son pocas, casi muchas otras cosas las puede hacer, muy parecido al judío. Las excepciones son pocas, entonces es como cuando vemos que en el paraíso Hashem le entregó a Adán y a Java todo el jardín de Edén y solamente él dijo, de este árbol no comerán. O sea, tenían mucho que hacer, pero de alguna manera ellos hicieron solamente lo que precisamente lo que había prohibido. Entonces, volvemos al punto. En el transcurso del módulo vamos a desarrollar los puntos que una persona, si lo desea, lo puede hacer, cómo lo debe hacer, lo vamos a aplicar y en resumen, sí hay muchas cosas que podría hacer. Tania levantó la mano también, me va a preguntar algo. Sí, nada más por último, Rap, por ejemplo, en mi caso, yo preparo la jalá, o sea, preparo todo para celebrar Shabbat en casa, y bueno, tengo el sidur de la mujer y hago eso, o sea, hago el sidur para la mujer y todo esto, entonces a mí me hace me llena, me hace feliz hacer todo eso. Entonces, dentro de eso, bueno, lo hago con todo mi amor, mi corazón y dispongo el tiempo para eso. Igual enciendo las velas para Shabbat y todo. No hay ningún inconveniente porque lo siga haciendo. No, vamos a decir por ahora que no, pero cuando estemos hablando de Shabbat y festividades, ahí sí hablaremos algunos detallitos de pronto para tener en cuenta. Porque el Najida puede hacer ciertas cosas en Shabbat, pero la idea es que no lo haga igual que el judío. Entonces, lo vamos a mencionar, Besat Hashem. Yo creo que ahí vamos a tener la paciencia, digamos, y lo mencionaremos en el módulo 4, o sea, como a finales de octubre, creo. Perdón, en el módulo 4, no, en la lección 4 de este módulo. Pero, bueno, estamos apenas en la introducción. Besat Hashem, vamos a desarrollar todas esas cositas y ahí nuevamente me harán todas las preguntas que tengan. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a dejar allí. Tengo que hacer otra cosa ahorita. Le agradezco su participación en la clase. Bienvenidos a los que no conocía. Y bueno, pues gracias que sea de mucho aprendizaje toda esta relación que empezamos acá de estudio. Gracias, Bueno, que pasen muy bien Muchas todos. gracias, Rab. Gracias, Rabino. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. Hasta luego.